Padre, te doy gracias, Señor, por esta presencia dulce de tu Espíritu Santo, por esta palabra que hoy van a recibir tus hijos, por este tiempo de adoración, Señor, en los que podemos entrar en tu presencia. Oro por cada uno de tus hijos donde se encuentran reverentemente escuchando la palabra tuya, Señor. Te pido que entres a sus corazones, sanándolos, liberándolos, restaurándolos. Señor, que esta palabra de recompensa, Señor, nos motive, nos anime a todos los que en este momento, Señor, están sufriendo en sus casas, Señor, por causa del COVID, que podamos tener la perspectiva de la eternidad, que la vida no es solamente 90 años, sino que la vida es eterna, Señor, que estamos en un cuerpo que un día se cansará, que un día morirá, que un día se deshacerá, como dice tu palabra, pero que recibiremos un cuerpo glorioso y viviremos eternamente contigo. Señor, que nunca perdamos la perspectiva de la eternidad y que podamos tener claro que habrá recompensas en el reino de los cielos para todos aquellos que, Señor, humildemente han entregado su vida a ti, para todos aquellos que han renunciado al pecado, han renunciado a vivir conforme a este sistema mundano, Señor. Padre, que esta palabra anime, motive a todos los que estén en cualquier lugar del mundo entregando su vida por la causa del reino de los cielos, Señor. Que podamos tener claro que hay vida después de la muerte, pero hay recompensa, hay galardones y hay muchas cosas que ojos no vio ni oído oyó y que ni siquiera han subido al corazón del hombre, las cosas que tú tienes para los que te aman, Señor. Gracias. En esta mañana bendigo la iglesia que está reunida, Señor, que está atenta a la palabra que tú le darás, Señor precioso. Que comprendamos que esta no es una conferencia, que esto no es un pensamiento humano, sino que es tu divina palabra. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Quiero hablar de la recompensa del creyente, del cristiano que renuncia, que se niega, que tiene abnegación frente a las cosas de este mundo y vive para Dios. Y dice, pero yo he renunciado, yo he determinado vivir para Dios. Y hay unas bonitas preguntas que hace el apóstol Pedro en la palabra, que se las hace al Señor, que hoy las vamos a disfrutar. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19. No sin antes leerles una anécdota que me impactó de la casa más cara del mundo. Según la revista Forbes, Mukesh Ambani dice, este Mukesh Ambani es el hombre más rico de la India, pero Ambani es más conocido por ser el propietario de la casa vivienda privada más costosa del mundo. En el 2013 dice, su residencia Antilia ha sido valorada en más de según eso son 2.000 millones de dólares. Es la mansión de familia Ambani. Eso cuesta la mansión de ellos, que consta solo de 5 miembros. El edificio, que se parece a una serie de cubos. Ahorita Manuel me pone por favor ahí el dibujo de su casa. Dice, el edificio, que parece una serie de cubos superpuestos, aparentemente inspira por los jardines colgantes de Babilonia. Fue diseñada por la empresa norteamericana Perkins Willis. Y Antali es un ejemplo de extravagancia de Ambani. Las cifras hablan por sí solas. El edificio tiene 173 metros de alto y 37.000 metros cuadrados de construcción distribuidos en 27 pisos. En el estacionamiento pueden acomodarse en 160 automóviles
Tiene 3 helipuertos, una sala de cine para 50 personas, 3 pisos de jardines colgantes. Por supuesto, no podía faltar el gimnasio, el salón de baile y el estudio de yoga. Tiene además 3 piscinas y 9 ascensores, y se ha declarado que la servidumbre consta de 600 personas. La construcción Antilia, dice, ha estado rodeada de polémica. Las autoridades aeronáuticas indias consideran que su helipuerto no cumple con las normas legales y amenazan la tranquilidad del sector. Asimismo, algunos activistas medioambientales han cuestionado el consumo de energía de la construcción, ya que la primera factura de la electricidad alcanzó la suma de $158,000. ¿Qué tal ese recibo de la luz? No lejos de allí sobreviven familias en condiciones deplorables de pobreza, apretujados en improvisadas casuchas de cartón, sin agua ni electricidad y alimento, y se alimentan de basura. ¿Qué haces con las riquezas que tienes? ¿Las dedicas a crear monumentos a tu propia grandeza, mientras que te olvidas de aquellos que están a tu alrededor y aún de Dios? Deuteronomios 8:18 dice, el Señor da el poder para hacer riquezas, pero la pregunta es, ¿para qué o con qué propósito? En la palabra de Dios hay un hombre que se acerca a él después de decir que el Señor está hablando del reino de los cielos. Es una palabra que se encuentra en medio de unas narrativas donde el Señor está tratando de explicar siempre, para el Señor siempre trataba lo que era su reino, como decir, usted como cristiano siempre tiene que estar hablando de Dios. De la misma manera, cuando se escuchaba al Señor, se le escuchaba hablar del reino, de su casa, del reino de mi casa, mi reino, mi reino, mi reino. Y entonces es así que Él tiene en medio de esta narrativa, en medio de esto, viene hablando de estos hombres que le preguntan al Señor, bueno, bueno, Señor, queremos saber si qué pasa con el que repudia a su mujer. Entonces llega un punto donde el Señor los exhorta tanto que le dice el Señor, el que se casa con la repudiada peca, que no hay que dar carta de divorcio porque Moisés dio esa carta de divorcio, pero no por voluntad divina, sino por causa del pecado humano. Entonces ellos dicen, no, si eso es así, ¿quién se casa? Y el Señor le dice, si ustedes tienen claro el reino de los cielos, son capaces de renunciar hasta cualquier cosa que tenga que afectar con lo del matrimonio. Y les da a entender que una razón por las cuales hay que renunciar a todo es por causa de la grandeza y la hermosura del reino de los cielos. Sigue hablando, pasa a lo que tiene que ver con los niños, y le da otro ejemplo, que el que no se hace como un niño no entrará al reino de los cielos, con esa inocencia y con esa pureza. Y en el versículo 16, quiero que ahí llega al capítulo 19-16 de San Mateo, alrededor de esta, decirlo así, de esta charla que el Señor está dando, de estas prédicas, de estas enseñanzas, viene un hombre, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿quién se ha estudiado quién fue el que llegó? Un hombre importante, un hombre muy rico, un hombre de prestigio en aquel tiempo. Dice así, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré? ¿Qué obra tengo yo que hacer? Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mire, ¿qué está diciéndole el Señor a este hombre rico? Primero, le está diciendo, ¿por qué me llamas bueno? Si solo hay Dios, le está diciendo, tú no me estás viendo como Dios. No me estás viendo como Dios, pero me estás diciendo bueno.
Veo en tu corazón que para ti no soy Dios, pero me llamas bueno. Esto es lo primero que el Señor está aquí mostrando, de que este hombre está llegando al Señor, pero no tratándolo como Dios, parecido a Nicodemo. Ahí ya hay una falla. Dice, ¿qué bien haré? ¿Qué obra haré para ser salvo? ¿Qué obras tengo que hacer? No por obras para que nadie se gloríe, pero esto era el pensamiento en aquel tiempo, que para ser salvo se tenían que hacer obras, y aquí se tiene que mirar algo importante. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Se fue a la ley, los mandamientos, imposible de cumplirlos todos. Le puso un estándar alto el Señor para hablar del reino de los cielos. 18, perdón, lean conmigo el 18. Y dijo, ¿cuáles? Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás. 2, 3, no hurtarás. 4, 3, no dirás falso testimonio. 4, le da los mandamientos que tienen que ver con las relaciones con nuestro prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. 5º mandamiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le da el 10º, que es codiciar. El joven le dijo, todo esto lo he guardado. Se justificó, se calificó, cosa que era imposible, pero desde mi juventud lo he guardado todo. ¿Qué más me falta? Yo quiero que ustedes, en el momento en que se esté leyendo esto, mire a los discípulos observando a Jesús hablar con un hombre que para ellos era el modelo de salvación. ¿Qué era un rico en aquel tiempo? El modelo de salvación, porque a través del dinero podían hacer muchas obras, y a través de esas obras tendrían la vida eterna. Ojo que la pregunta es, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Tenemos que tener claro aquí esto, porque vamos a hablar sobre el valor absoluto del reino de Dios, que es lo que el Señor siempre quiere en su palabra, mostrar el valor absoluto del reino de Dios, frente al cual debemos de estar dispuestos a dar el paso de entrega sacrificial. ¿Qué tanto estamos dispuestos a sacrificar por causa del Señor y el reino de los cielos? Esto es lo que el Señor ha querido que quede en la palabra de Dios, para que usted y yo en este tiempo reflexionemos a qué nivel estamos para renunciar, qué tan dispuestos estamos a dejar este mundo para heredar el reino de los cielos. Pero en aquel tiempo se creía que era a través de las obras. Entonces, leamos aquí, el joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Qué cosa. Yo me imagino a Pedro cuando estaba hablando el Señor hablando con este rico. Yo me imagino escuchando esta charla, los discípulos ahí, y cuando el Señor le pide esto, no. Yo me imagino el asombro de los discípulos. No puede ser que el Señor sea tan directo. No puede ser que el Señor le pida todo lo que este hombre tiene, toda esta riqueza, si nosotros conocemos las fincas, nosotros conocemos todo lo que este hombre hace y ayuda a los pobres y sirve allí y sirve acá, y es un hombre que es conocido por su dadivosidad. Para Pedro, este hombre estaba más que en el reino de los cielos, pero el Señor estaba haciendo una prueba. Y aquí estaban los discípulos observando, oyendo esta charla, y yo quiero que ustedes se enfrasquen en esta narrativa, que es el Señor, el Dios de los cielos, hablando con un multimillonario, donde el Señor está calificándolo. Él se siente calificado como que ya está dentro del reino de los cielos, pero el Señor le quiere dejar ver claro en qué posición está. Entonces, oyendo el joven esta palabra, después de que el Señor le dice,
vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ojo, y tendrás tesoro en el cielo y ven. Le dice, sígueme. Quiero que formes parte de mis discípulos. Tengo 12, pero con usted 13. De todas maneras, uno me va a negar mañana y tú quedas como el 12. ¡Qué privilegio, hermano! ¿Puede haber un privilegio más grande que esta propuesta que el Señor le dio? ¿Qué responde este rico? ¿Qué responde este rico? Dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué tal si esa propuesta no la hiciera a nosotros el Señor en este tiempo? Se la hiciera a estos ricos que hoy hablamos aquí. ¿Cómo quedaríamos? ¿Cómo quedaríamos si el Señor nos pidiera las riquezas falsas, mundanas que hoy tenemos? El apóstol Pedro y todos sus discípulos tuvieron que haber mirado cuando este hombre voltea la espalda y se va. Y se queda Pedro mirando al Señor y el Señor, Señor, dígale que por lo menos la mitad de los bienes para que nos siga. No, el Señor le dijo todo. El Señor sacó no la lujuria que tenía, sino sacó lo que tenía en su corazón, su amor al dinero. Era un hombre que tenía codicia por las cosas materiales, pero hacía cosas y se creía que estaba en el cielo. Y mire lo que dice la palabra en el versículo 23. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, dice ahí, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico como esos en el reino de los cielos. No estaba adentro. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Ojo, es más fácil, no está diciendo que imposible. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque se ama el dinero, se ama las posesiones. De aquí podemos extraer algo ya para nosotros. ¿Por qué muchos de nosotros no podemos tener riquezas? ¿Por qué el Señor no le da a muchos riquezas falsas de este mundo? Porque vamos a tomar la posición de abandonar al Señor y seguir a este mundo que a la postre es falso y tiene un final catastrófico. Esto es importante. Mire, entonces Jesús le dijo, de cierto digo, qué difícilmente entrará un rico. Qué difícil. Por eso a nosotros muchas veces se nos hace más fácil, porque no somos tan ricos. O sea que las riquezas traen dificultad para seguir al Señor. Por eso yo he creído que con relación a las finanzas, Dios no nos va a dar más allá de la capacidad que tengamos para administrar riquezas. Sus discípulos, oyendo esto, dice, se asombraron, versículo 25, se asombraron en gran manera. Entrar un camello por el ojo de una aguja era un lugar estrecho por donde el campesino de aquel tiempo, el que tenía su camello, lo metía para lavarlo, para limpiarlo, para enjuagarlo, para hacerle el mantenimiento a su camello. Y era una cosa a donde el camello no se podía mover, sino se tenía que dejar allí. Era eso lo dicen los grandes eruditos de la palabra. Otros dicen que es un lazo grueso para pasarlo por el ojo de una aguja, pero esto tenía que ver, el ojo de una aguja era un lugar estrecho por donde sí cruzaba el camello al otro lado, pero era difícil. Esto lo tenían claro aquellos, los primeros oyentes, el primer auditorio del Señor. Cuando Él dijo esta palabra, todos entendieron, todos dijeron, qué cosa tan tremenda. Y dice así que se asombraron en gran manera. Pedro quedó así atónico, pero ¿cómo así que este hombre no está en el reino de los cielos? Diciendo, ¿quién pues? Y suelta la palabra allí los discípulos, dicen, ¿quién pues entonces podrá ser salvo si nadie como este hombre ha hecho tantas obras?
porque se creía que la salvación era por obras. Es aquí donde el Señor le da un vuelto a esto, porque la salvación no es por obras, es por la gracia y el amor infinito de nuestro Señor. Y mirando Jesús les dijo, versículo 26, todos vamos en el 26. Y mirando Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ustedes que se creen que no son, para Dios, para mi Padre Celestial, por la gracia, ustedes están dentro, son salvos. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, y aquí se viene lo que quiero en esta predicación. Quiero hablar sobre ese servicio, esa recompensa, el servicio y las recompensas en el reino de los cielos. ¿Qué tan relevante es este texto, este título que tengo? El servicio y las recompensas en el reino de los cielos. Usted, mi hermano, que dice, lo he dejado todo, he renunciado a todo, he servido al Señor, pero pastor, a veces me siento cansado. A veces me siento, Señor, desilusionado, mi pastor. A veces me siento desanimado. A veces me siento que no puedo seguir porque, no sé, y más encima esta cuarentena, esta pandemia me ha dado tan duro. Qué importante es tener una perspectiva clara de la recompensa en cuanto al ministerio de los hombres, de los hijos, de los creyentes, como usted y como mí, como yo. ¿Qué tan importante es esto, no? Por ejemplo, en el campo del mundo, cuando a usted le dicen, se le pagan 5 millones, 6 millones de pesos, 10 millones de pesos, y se le aumenta, si se le dice, le voy a pagar 100 millones de pesos mensualmente, ¿cómo trabajaría usted? ¿Qué lo motivaría a trabajar con dinámica, con fuerzas, con vigor? La pregunta es, ¿qué tendría Dios que proponerte a ti para decirte, gana almas, predica, renuncia, tienes que morir por mí? ¿Qué tenía clara toda esta iglesia, toda esta gente que en la iglesia primitiva lo entregó todo? ¿Qué tenía en clara? La recompensa. Todos tenemos que saber que después de la muerte viene algo maravilloso para usted y para mí, que en el momento en que suspiremos en nuestro último aliento y entreguemos nuestra alma al Señor, se quedará este cuerpo aquí y nos iremos con el Señor para recibir las recompensas que Él tiene prometidas en su palabra. Esta es la gracia de que vivamos en un mundo hostil, en un mundo tan caótico, en un mundo con una sociedad tan perversa, y en medio de todo eso nos viene la palabra que no nos dejemos contaminar con la levadura del mundo, que no dejemos que lo tóxico de este mundo se meta en nuestros corazones. Y entonces, ¿cuál es la gracia, pastor, de renunciar, de morir, de no hacer, de no dejar que de lo que tiene que ver con lo narcisista se meta en nuestros corazones? Todo lo que tiene que ver con la imagen, todo lo que tiene que ver con el materialismo, una obsesividad por lo material. Quisiéramos tener todas las cosas de este mundo, placeres, renunciar a eso. ¿Cuál es la recompensa de vivir para Dios? Y por esto es tan importante llegar aquí, porque el apóstol Pedro hace una pregunta espectacular. ¿Qué pregunta hace el apóstol Pedro? Miremoslo ahí en el versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, no como ese hombre que no fue capaz de renunciar a sus cosas materiales. Porque Pedro se quedó mirando la espalda del rico que se fue y le dice, nosotros lo hemos dejado todo, no como esa mirla que se devolvió ahí, y te hemos seguido, Señor. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? Note la pregunta, ¿qué pues tendremos? Todo creyente tiene que saber qué tendrá después de la muerte, qué tendrá si renuncia y si se mantiene santo. Todo creyente tiene que saber cuál es la recompensa que recibirá. Y Jesús le dijo, número 1, quiero hablar de esta palabra, voy a hablar de estas 3 P's que tienen que ver con lo que usted y yo recibiremos en la vida eterna. La primera P tiene que ver con el privilegio.
tiene que ver con el prestigio, tiene que ver con la reputación que usted tendrá en la eternidad. Dice, de cierto digo que en la regeneración, no le dice aquí en la tierra, le dice en la regeneración, en la vida eterna, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de Dios, de su gloria, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Emanuel, póngame ahí, privilegio, es lo primero que recibes. ¿Qué recibiré primero? Tienes que saber que recibirás unos regalos de Dios maravillosos. Y el primero es privilegio, prestigio, reputación. Y el Señor dice, cuando yo me siente en el trono, cuando este asunto se ponga en orden, cuando venga Apocalipsis y ponga orden aquí y yo los tenga allá, vamos a arreglar este asunto y le vamos a poner orden a la tierra y le vamos a poner orden a lo que va a continuar. Cuando yo me siento en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Quiero leerles Apocalipsis 3:21, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Ya estamos en Apocalipsis, ya estamos en el futuro, ya el Señor es glorificado. Y dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que venciere, ¿qué está diciendo? El que en este tiempo se mantenga en santidad, el que en este tiempo renuncie a las cosas materiales y me entregue y me sirva con todo el corazón. Primera de Corintios 6, 2, 3 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Léalo por favor de nuevo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Estoy hablando de Primera de Corintios 6, 2, 3, Emanuel ahí. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Así que tendremos un prestigio, una posición, tendremos autoridad. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso es tan importante que hoy usted y yo aprendamos a renunciar, a limitarnos, a dejar cosas de este mundo, a negarnos tomar la cruz y seguirnos, porque eso tendrá recompensa en el reino de los cielos. Tendrá recompensa, hermano. Tendrá en pocas palabras, una posición en Cristo Jesús. Privilegios, prestigio, poder, reputación. Gobernaremos con el Señor por los siglos de los siglos. ¿Cómo se mira usted, hermano, gobernando por la eternidad con el Señor? En un cuerpo glorificado. Es algo que ojos no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Y Pedro le dice, Señor, ¿qué recibiremos? ¿A ustedes quieren gobernar? No sé, note, esta palabra se las da aquí, pero a los momentos, a los días ya están diciendo, Señor, póngame a mí a la derecha y a mi hermano a la izquierda. Otra vez bajaron la mirada, y yo quiero que no pierda ahí el texto, porque dice en la regeneración, el 28. Vuelva y póngame el texto ahí. En la regeneración, cuando estemos en el reino de los cielos, mientras estemos aquí, hermano, hay algo que vamos a hablar ahorita. En segundo lugar, quiero hablar de posesión, recompensa y vida eterna. Quiero que lo lea ahí, en el versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esto fue lo que perdió ese hombre que volteó la espalda, perdió, en pocas palabras, el privilegio que le voy a dar y la posesión que les voy a dar en la vida eterna.
100 veces más significa que no es tanto que va el Señor a multiplicar 100 cosas que va a darte a ti, no, sino que tiene que ver con algo impresionante, va a ser galardones impresionantes. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Me dice la hermana Cielo en estos días, pastor, estuve en un ayuno con la pastora Lilia. Los sábados a las 10 de la mañana tenemos el ayuno, y mientras estaba allí me dice, pastor, quiero servir en la cumarera. El Señor me puso a ir a hacerle culto a los niños allí. Y esta mujer se acerca a mí y me dice, pastor, aquí estoy, voy para allá, necesitamos una ayuda así, así, listo, vayas. Y allá, ahí les envío las fotografías, un parque con niños ministrando. Y uno dice, ahí es donde están las riquezas verdaderas. Esto es hacer riquezas en el cielo, donde la polilla y el orín no comen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Quiero que este texto vuelvo a repetirlo, porque es necesario, 2 Corintios 5:10, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted recibirá recompensa. Escúcheme bien, privilegio. Lo que querían los discípulos, a mí a la derecha, a mí a la izquierda, cargos públicos, todo eso lo tendrán, pero por la eternidad. A usted que le gusta presidir, a usted que le gusta dirigir, lo tendrás. Mantente santo en este tiempo. Segundo, posesión, recompensa, vida eterna. Vuelvo a leerles, dice el 29, y a cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermana, padre, madre, mujer, hijos, tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Gloria a Dios. Esto recibe todo aquel que en este tiempo renuncia a cosas de este mundo por causa del reino de los cielos aquí en la tierra. Y en tercer lugar, posición o reubicación, que es importante, el versículo 30, de donde nace la parábola que dice, que está desde el capítulo 20 del 1 al versículo 8. Dice allí, por favor, léalo conmigo, léalo, verso 30, 19, 30, dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Y aquí es donde muchos declinamos, donde muchos volvemos atrás. El Señor dice, pero muchos primeros, como ese que se devolvió, como ese rico que se fue atrás, muchos primeros serán postreros. Lo dejó como postrero a ese hombre, y muchos postreros, con ustedes con esa cara de postreros, serán primeros. Y mi hermano que está escuchando, hermano, usted que tiene una sensación de insignificancia, que a veces se siente con ganas de tirar la toalla, de no seguir por causa de que no hay mucha recompensa aquí en la tierra, porque a veces no tienes el aplauso, no tienes la palmadita, y usted dice, no, yo ya me estoy cansando, hermano. No se canse, porque a su tiempo recibirás si permaneces y si perseveras. Este es un tiempo de luchar con la sensación de insignificancia, con el sentimiento de postrero, con el sentimiento de último, teniendo claro que tú tendrás una posición, una reubicación en el reino de los cielos. Miren estas tres palabras: privilegio, posesión y posición. O manejémosla por reputación, recompensa y reubicación. Esto tendremos, hermanos. Mantengámonos firmes hasta el día que el Señor venga. Manténgase firme en medio de esta incertidumbre, de esta pandemia. Yo quiero que te pongas de pies. Y usted que está ahí con el chat, escriba, mi hermano. Si has tenido la tendencia de desanimarte por causa de que no ve la recompensa, Pedro se hizo la pregunta más hermosa que yo pueda haber estudiado: ¿qué recibiremos? ¿Qué recibiremos? Y el Señor responde: cuando
en la regeneración, cuando yo esté sentado en el trono, los voy a galardonar, les voy a dar un privilegio, les voy a dar posesión y les voy a dar posición, les voy a dar reputación, les voy a dar recompensa y los voy a reubicar y serán primeros, no serán postreros. Levántese de la silla, tómese de la mano de su hermano, no se canse de hacer el bien, evangelice, predique, diezme, ofrende, haga obras para el Señor, sirva a Dios, haga tesoros en el cielo. No se vaya a devolver, no vaya a hacer tesoros en esta tierra, no vaya a hacer torres de Babel que el Señor tenga que derribar, sino haga obras para Dios, haga obras desde el punto de vista de que ya tiene la obra de la salvación, que es por gracia. La salvación no es por obras. ¿Cómo obtendré la vida eterna? No será por obras, será porque creas en mí. Y si me dices, maestro, bueno, dígamelo porque soy tu Dios, pero él no lo vio así y le dio duro haber renunciado a sus cosas materiales. Yo quiero que te imagines por un instante este hombre el día que llegue a la presencia del Señor y tenga que encontrarse con el mismo que un día le dijo, sígueme. Y haber renunciado a esa propuesta, mi hermano, no vayas a declinar frente a la propuesta que Dios te hace hoy. Ven, sígueme, ven y sígueme. Entrega tu corazón a Cristo, entrega tu corazón al Señor y sígalo. Renuncia a las cosas de este mundo, sacrifica las cosas de este mundo, pero porque hay recompensa, porque habrá una reputación, una reubicación que el Señor te dará en el reino de los cielos. Y porque ¿qué más que verlo cara a cara y tener el privilegio de verlo, su rostro cara a cara? Padre, oro por cada uno de tus hijos. Cierro este momento, Padre precioso, predicándoles a tus hijos que tú tienes en el reino de los cielos cosas que ojos no vio, cosas que oídos no oyó, que ni siquiera han subido al corazón del hombre, ni siquiera esa casa que tiene este hombre multimillonario. No, tú tendrás una mansión celestial, calles de oro, mar de cristal. No te asombres por esa casa que hoy miramos. Vuelva y póngame esa casa ahí. No te asombres por las cosas materiales. Asómbrate por lo que Dios te va a dar en el reino de los cielos y mantente en santidad y pureza y sírvale, hermano, sírvale al Señor, busque la forma de servir. La hermana Cielo dijo, yo quiero hacer esto, hermano, usted en este tiempo puede predicar, enseñar, hacer grupo, lo que usted quiera, venga aquí a la iglesia y habrá mucho por hacer porque la mies es mucha y los obreros pocos. En esta mañana los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Y sobre ustedes, mi hermano, dejo esta palabra, hermano. Todo hombre que tiene claro la perspectiva de la eternidad, con seguridad podrá renunciar a las cosas de este mundo. Quiero que tomemos la ofrenda, dejándoles claro, ya sobre este texto, que hagamos tesoros en el reino de los cielos. Todo lo que usted da, todo lo que usted ofrenda, todo lo que usted dona, todo lo que diezma, siempre será usado para extender el reino de los cielos en esta tierra. Padre, bendigo a cada uno de tus hijos que ofrenda con amor, que ofrenda con respeto, con reverencia. Bendigo esa ofrenda allí en sus hogares. Bendigo esa ofrenda, Señor, que dan con amor, con cariño. Te pido, Señor, que estas ofrendas nunca sean olvidadas. Que estas ofrendas, diezmos, siembras, trasciendan por sobre pandemias, trasciendan por sobre cualquier circunstancia en este mundo, mi Señor Jesús, y que la bendición los alcance aún después de que partamos a la eternidad. Alcance esta bendición a nuestros hijos, nietos, bisnietos y hasta la 1000ª generación, y que esta bendición, Señor, sea recordada por siempre en todos nuestros hijos y en toda nuestra descendencia. Yo bendigo tu iglesia santa en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, no se les olvide inscribirse para ese ayuno que tenemos todos los domingos a las 10 de la mañana con la pastora Lilia. Les invito a que mañana a las 5:30 y toda esta semana nos acompañe en la oración. Es maravilloso, no se la pierda, y los invito a irnos a la escuela dominical. Mañana, recuerde, todos los cultos son a las 8
de la mañana y mañana. Todos los cultos de los domingos es a las 8 de la mañana y a las 5:30 todos los días por la mañana en la oración. Bendiciones, un abracito para todos. Bendiciones, bendiciones.